Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la 10ª sesión del ciclo Diálogos con la Poesía Actual, que cuenta hoy día con la presencia del poeta uruguayo Alfredo Fresia. Alfredo, muy bienvenido a Concepción, a este diálogo, a esta conversación y a esta lectura tuya. Muchas gracias. Gracias a ti. Alfredo, mira, voy a partir con una pequeña semblanza tuya, muy pequeñita, y después te voy a dejar a ti la palabra para que tú nos leas y a partir de tu lectura podamos conversar. Voy a partir con eso. Alfredo Fresia. Alfredo Fresia nació en Montevideo, Uruguay, en 1948. Reside en Sao Paulo, Brasil, desde 1976. Es poeta, traductor y docente. Enseñó letras francesas durante 44 años. Ha ejercido la crítica literaria en medios de Uruguay, Brasil y México. Su obra poética ha sido traducida al portugués, inglés, francés, rumano, italiano, griego, turco, árabe y macedonio. Publica desde 1973. Su poemario más reciente es La mar en medio, Buenos Aires y Montevideo, 2017. En 2019 publicó en Buenos Aires su libro de memorias sobre roca resbaladiza, reeditado en Montevideo por Yaugurú en 2020. Ha recibido varias distinciones, por ejemplo el Premio Nacional de Poesía, Premio Bartolomé Hidalgo, Premio Morosoli a la Trayectoria, entre otros. En 2018 la Intendencia le otorgó el título de Ciudadano Ilustre de Montevideo. Alfredo, muy bienvenido nuevamente, un gusto tenerte aquí. Tenerte aquí, bueno, es una forma de decir, ojalá te tengamos por acá muy pronto, pero tenerte en esta posibilidad de conversación. Bueno, soy yo que estoy encantado con ustedes, como ya se lo he dicho. Y bueno, pues vamos a abordar ese tema que al final decidimos ponerle ese título extravagante, que en principio parece muy extravagante. El poema precede al poeta. Yo supongo que los alumnos en Concepción, al ver ese título, el poema precede al poeta, deben haber pensado en, bueno, sí, en una poesía residual, el poeta que se dispone a crear a crear, digo, poesía, pero no, sin modificar la forma. Si yo escribo hoy un poema parnasiano, estoy heredando una tradición y claro, el poema me precede, yo estoy repitiendo fórmulas. Es una primera lectura de un título tan extravagante, más o menos inimaginable, como que el poeta precede al poeta, al poema. El poema precede al poeta. En artes plásticas, acuérdense de los clásicos que decían, la estatua ya está en el mármol. Al poeta, al escultor cabe retirarla. Tarea que tal vez no sea tan simple, pero es verdad, es verdad. Eso sí me ha motivado mucho, cómo los poemas ya existen en ese sentido. La tarea es traerlos a tierra, hacerlos bajar. Inclusive, bueno, yo tengo ese poema con el que me gustaría empezar, cuyo tema es ese, que se llama Naif. Y no es por acaso, porque hay una cierta naivete, una ingenuidad en imaginar, aparentemente, en imaginar que el poema nos precede, pero que de repente lo dedico a Pablo Achugarri, que es un gran escultor uruguayo. Estábamos en Manantiales, charlando un poco al norte de Punta del Este. Y viendo aquellas maravillas, y él con la teoría renacentista, clásica, de que la estatua ya estaba en el bloque de mármol. Entonces escribí este poema porque el tema empezó a hacerme mella, el tema de esa precedencia. Y el poema dice, el poema vagaba sin poeta. Está todo dicho en el primer verso. El poema vagaba sin poeta, por el aire giraba como un trompo venido de la infancia y ya sin cuerda. La infancia siempre es el motor primero de la poesía. Sin rigor de la física y sin logos, buscaba un alma que lo recogiera. Esto es, el poeta es el que recoge, trae a tierra. Buscaba un alma que lo recogiera en el tiempo de los hombres, el siglo donde nacer,
después de las fronteras, mecido por la historia o los molinos. La historia, claro, es inevitable, es el sello inevitable. Y los molinos, o la sal, el sur, el viento, otros versos que ondean en el cielo, panaderos soplados en la infancia contra el miedo. ¿Se dice panaderos en Chile también? En el resto de América Latina es dientes de león. Panaderos, entonces, panaderos soplados en la infancia contra el miedo, poemas del poema sin palabras. Hay una idea platónica, evidentemente. Poemas de un poema que lo precede todo y que es sin palabras, sin las nuestras, que son pasajeras. Los del salto nupcial de los insectos, babas del diablo, celo de la nada. Babas del diablo se dice en Chile para los hilos de telarañas cuando vuelan, generalmente en las quintas, casas antiguas, en el Montevideo, en las salidas de Montevideo, en los barrios periféricos, llegaban en mi infancia, en los años 40, 50, babas del diablo, que eran, a los niños les llama la atención todo, eso también me llamó la atención. Bueno, este poema reúne en sí todas las preguntas, porque son preguntas. Es bueno avisar a todo el mundo que yo no tengo respuestas, pero son preguntas que nos llevan a intuir la existencia. Puede ser una intuición naive, pero puede ser una intuición más seria, de una precedencia del poema respecto al poeta. Pero la pregunta, como el cangrejo abajo de la piedra que se esconde, es la labilidad del yo. Yo voy a bajar el poema a tierra, él me precede, pero ¿hasta dónde voy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué función tengo yo en esa producción del poema como texto escrito? Esa es una pregunta terrible para la cual cada vez veo menos respuestas posibles. Claro, bueno, sí, ustedes me dirán, yo soy yo, que es la primera y obvia respuesta que cualquiera le diría, soy yo. Pero para comenzar, uno no sabe dónde están los límites del yo. En cualquier reunión un poco más grande, yo siento que una parte del yo es más o menos invadida por otro yo de los varios que están presentes, mi yo puede entrar un poco en otro, pero como que no hay un límite nítido. Ustedes me dirán, bueno, es el lado espiritual. Sí, pero también es el lado físico. Físicamente, ahora que hay una pandemia, tenemos que andar con la máscara. Pero digo, es evidente que los humores los compartimos y somos conscientes, por ejemplo, en el momento de una pandemia, pero hay humores compartidos, hay pieles que en la caricia se comparten. Los límites son difusos, son lábiles. Eso es lo que yo quiero decir. Y siendo Alfredo, así, ¿sí? Alfredo, y te hago una pregunta ahí mismo. Esa preocupación o esa pregunta que está presente en tu quehacer poético, ¿desde siempre? ¿O es algo que se ha ido intensificando con el tiempo? No, desde siempre, desde siempre. Desde siempre. El tema del yo poético y el yo tucur, viene desde el 73 cuando escribí mi primer poemario. No era un poemario, era un poema, que salió en el 73. Y mi librito es un librito al que yo prohibí al editor que pusiera mi nombre, claro, eso era inevitable, pero cualquier otro dato sobre mí, que era un estudiante de letras, que era no sé qué, ya trabajaba como profesor, esas cosas que, bueno, que daron una idea, más o menos, me parecía que eran absolutamente ajenas, en el caso, a la literatura, a la poesía. Una exageración, eso ya no lo comparto más, pero en su momento para mí fue preocupante. Y yo siento que realmente exageré, el librito está por ahí. La contratapa es una página, digamos, en blanco, absoluto, no hay nada.
La definición de Proust contra el Sainte-Beuve, pero a ultranza. Eran los años de la muerte del autor. Ustedes son jóvenes, pero ustedes recuerdan, en el 68 y en el 69, Lacan y Foucault escriben sobre la muerte del autor. Y para nuestra generación, tal vez no tanto para la de ustedes, era casi un pecado mortal, era caer en psicanálisis, era hacer de una obra poética un diario íntimo. Era algo que resultaba inaceptable. Eso lo sigo pensando. Ahora, de ahí a no poner que el autor nació en Montevideo, que estudió no sé qué, que 4 datos en la época era tan jovencito. Algunos datos se podían haber puesto, realmente. Es esa especie de énfasis de la juventud, de no querer poner nada. Como si el poema se va a sostener solo. Lo que debería ser y no siempre es. Y sobre esto que yo quería leer, la última escena, esto es interesante. Yo escribí en aquella época, en esos años, un poema dormido. Yo me acuerdo que lo soñé entero, ese yo, entre comillas, escribí entre comillas, apareció en mi cabeza y dio tiempo de prender la luz. Yo me acuerdo, pero ya vivía aquí. Esto fue por el 77. Y felizmente tenía papel, lápiz y anoté con sueño aquel poemita y volví a dormir. Y felizmente a la mañana siguiente lo leí y el poema estaba entero tal como quedó. Creo que le puse una coma. Ese poema lo quiero leer. Es un poema a veces apreciado. Yo no siempre lo entiendo. Todo esto en el entendido de que yo no soy un poeta surrealista. Yo no hago escritura automática. Pero si esto no es escritura automática, no sé quién soy. El poema vino con título, La Última Cena. Y dice, es cortito, La Última Cena. Uno de estos días se me escapaban cuervos de los bolsillos y un huevo en el alma, como un malentendido, como el alma. Me obstruía el esófago, victimario de los cuervos, antes huevo y alma, ellos me anulaban como a un muerto. Escribo la sombra del alma en el esófago. Soy traidor como un viaje fabuloso alrededor del cuervo, del huevo o de la muerte. Soy un malentendido amenazante y en peligro, un espantajo, inútil como un huevo, después cuervo o la poesía. Salute. Es un poema que me ha aparecido, yo lo he visto en algunas antologías. Hubo lectores que se interesaron en él. Y yo no siempre lo entiendo. Y se supone que lleva mi firma. Pero soy yo quien escribí esto. Vamos a admitir que estamos en una frontera muy difusa, pero muy difusa. En una frontera, en una zona gris en la que una parte de mí bajó a tierra ese poema que tal vez estuviera bullando por ahí, o no, o se armó en mi cabeza. Yo no quiero hacer teorías psicoanalíticas que no me interesan. Bueno, nada, yo ya dije, mi función es hacer preguntas, no responder, pero les dejo este textito como documento de eso que digo, pero que es extensible a muchísimos, a casi todos mis poemas, tal vez no tanto a mi último libro, que no te lo mandé. No. Lo iba a mandar y tontamente lo dejé pasar. Que sale ahora, sí, en Buenos Aires. Es un libro grande. Tiene esa portada muy bella, contigo caminando de espaldas por el muelle. Sí, en una escollera, sí. Es el libro del fin. El tema, en el fondo, el fin, los fines, el the end. Bueno, y tal vez ahí sí hay un Alfredo Fresia,
que recuerda el Alfredo Freccia biográfico, pero con mucha cautela. No es bueno. Claro, sí, yo estoy viejo, nadie es tonto, estamos tocando el fin, y bueno, y quise escribir ese libro que está ahí, pero que hay que verlo, tanto en Montevideo como en Buenos Aires, como en Montevideo el año que viene, que se llama Última Thule. Bueno, y vamos a ver. Pero digo, tal vez en ese sí puede ser, hay muchas alusiones existenciales a puntos geográficos de Montevideo. Bueno, sí, puede ser que ahí se aproxime. Es una poesía muy clara en cierto sentido. No juega nunca con el hermetismo. Lo que tiene para decir lo dice con cierta serenidad. En fin. El voltaje lírico, espero que sea el mismo de siempre, pero hay un tono que es diferente, eso es verdad. ¿Te hago una pregunta respecto Sí. de lo que dice? Bueno, primero una objeción. Me niego a encontrarte la razón a que eres un hombre viejo. No, esa es una cosa, no. Y la segunda cosa es que esa idea, ¿no es cierto? Esa repulsión un poco a que el yo autobiográfico aparezca en tu obra, de manera tan evidente por lo menos. ¿Crees tú, desde tu perspectiva, porque de alguna manera compite con el lirismo de la obra también? ¿O es sencillamente una preferencia tuya? Que el texto... No compite, al contrario, él necesita del lirismo. Yo puedo hacer alusiones a mi biografía sin caer en la autobiografía psicanalítica, en la prosa psicanalítica, el curso. Puedo, yo necesito el lirismo, que es lo que compone la poesía, pero que está importándose muy poco con si la alusión es exacta, si el poeta dice, sí, un día en México, yo qué sé si era en México, no importa, para el poema era importante que fuera en México. No, ahí hay un trabajo que viene después y que no se compromete con lo que la crónica, con aquello para lo cual la crónica es central, que es la mayor proximidad posible con la realidad, por lo menos con mi mirada de la realidad. Pero en el caso de la poesía, no, hay poemas míos y de todo el mundo, de todos los poetas, que pueden aludir, Vallejo, por el Vallejo es más difícil, pero sí, algún amor se evidencia, hay circunstancias desde las que uno nace, hay muchas circunstancias que están ahí y que pueden ser citadas, pero tienen que ser citadas líricamente y nunca biográficamente. A ver, en la prosa biográfica, autobiográfica. Y la famosa cita de Proust, que es famosísima, que sus alumnos lo deben saber, es cuando él dice, es un ensayo chiquito que se llama Contre Sainte-Beuve. Sainte-Beuve es aquel crítico inteligente, admirable, más. Y Proust, que no tenía un pelo de bobo, lo reconoce naturalmente. Y dice, en un momento, él dice, el método del crítico Sainte-Beuve, y ahora comienza la cita, desconoce lo que un trato un poco profundo con nosotros mismos nos enseña. 2 puntos. Que el libro es el producto de un yo otro, diferente del que manifestamos en nuestras costumbres, en la sociedad, en nuestros vicios, cierro la cita, pero continúo, en nuestro documento de identidad, en nuestra profesión de profesor, en el caso de ustedes y mío, en mi situación de morador de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Esos yoes son biográficos. Y para Proust es claro que él dice el poeta, dice, el escritor
tiene un yo, otro. Es evidente. Para mí es evidente. Y creo que todos los lectores concuerdan con eso. Pero lo que está implícito, y lo vuelvo a repetir, es lo que yo decía, la labilidad del yo. Voy a leer un poema, un poema en que yo hablo con Alfredo, con lo cual ya hay, en cualquier reflexión ya hay una, por eso se llama reflexión, que hay un espejo. Yo miro y espero una respuesta y me la doy y vuelvo a terciarla y armo un diálogo entre el llamado yo, lo que yo llamo yo, y el otro yo, que en el caso no es literario, pero con el cual dialogo. Este poema en particular se llama Alfredo y yo. Pertenece a Poeta en el Edén. Duerme bajo el firmamento la paciente flora del invierno. Yo también duermo en mi cuarto de pobre. Del lado ciego de la almohada, otro Alfredo tirita. Es un ala o una sombra que prendía el alfiler entre las hojas de herbario, un insomne aprisionado en las nervaduras, mi fantasma transparente. ¿Qué haré contigo, Alfredo? Afuera pasará un dromedario por el ojo de la aguja. Un milagro, la larga letanía de tus santos para escapar del laberinto, tocar el infinito herido por la flecha en la constelación de Sagitario, y siempre la tortuga en tu poema ganaba la carrera. Sobrevivo a cada noche como un potro celeste, nutrido con alfalfa y con estrellas, mientras tú, Alfredo, hueles a hierbas viejas en el cajón atiborrado de secretos. Yo te olvido al despertar, sigo mi busca obstinada en el pajar del mundo y te reencuentro en la almohada, pinchado al otro lado de mi sueño. Bueno, pues es otro poema situado en esos márgenes que yo llamaba de márgenes grises, zonas grises. Entonces, ahí el yo, lo mínimo que se puede decir, está dividido. Y eso lo reencuentro en muchos poemas míos. Yo lo veo. Yo lo elegí uno que es de los inéditos, que es de Última Thule, que, claro, bueno, nosotros ya somos nietos de Pessoa. Pessoa nos dio la prueba de que el que escribía, podía ser absolutamente opuesto al yo biográfico. Era un juego casi de malabares. Bueno, en Uruguay hay un poeta que yo admiraba y admiro mucho, muerto en el año 66, que se llamaba Álvaro Figueredo. Y Álvaro Figueredo siempre está un poco, es un poeta muy diferente, lleva una vida muy diferente en una periferia, en una playa lejana, como más de 100 kilómetros de Montevideo, no muy lejana, pero un poco. Y iba poco a Montevideo, un hombre retirado, tomaba mucho. En fin, y él escribe con ese discurso, tal vez yo lo haya escrito porque ya existió y ya existe en mi historia personal de lecturas Álvaro Figueredo, con una elegancia entre Álvaro y yo. Él hablaría de Álvaro y yo. Esto es, no está escrito a partir de la nada, pero está escrito sí a partir de la zona gris de la que hablaba y en la que me gusta mucho mover. Esta es la división total del yo, en la soledad, en fin de año. No es ni de lejos el mejor poema, pero es justo para dejar más claro mis preguntas. Crónica de un fin de año. Con acápite, que soy yo mismo y mis otros yo mismo. Decidí celebrar el año nuevo la última noche del 2020.
Mi edad y una pandemia me obligaron a esperarlo solo y conmigo mismo. Me conozco a mí mismo cuando muere otro yo mismo en manos de un yo nuevo. ¿Cuántas vidas cabrán en una vida? Y eso es lo maravilloso del arte y de escribir poesía, en mi opinión, en mi punto de vista. Y mis otros yo mismos, ¿dónde yacen? Quizá estén dormidos dentro de mí y a veces se despiertan o los sueño. O en la humedad malsana de mis trópicos se vuelven flores raras de olor rancio, mariposas que tornan y sucumben, fijadas para siempre en mi alfiler. Mi peor enemigo soy yo mismo y mis otros yo mismos son mis víctimas. En mi cuarto, la noche de Año Nuevo, indagué los bajos fondos de mi alma. Encontré los pecados capitales y algún libro también de añadidura. Vi mis yoes muertos de malvivir, que cada yo se entrega en el destiempo, y por fin sumen como el año viejo. Yo que cuento legiones de mí mismo, cuando acabe la espera, ¿quién escucha mi voz entre los años y mis yoes? Con preguntas que olieron una noche a soledad, pan dulce y vino pobre. Bueno, es un poema, nada, que trabaja con ese tema, ¿no? Yo estoy cansando de repetir el tema de la zona gris en que el yo se deshace y uno no sabe si muere o si yace por un momento y aparece otro. En mi opinión y en la opinión de Proust, aparentemente también, y es la gracia del arte, aparece otro, el artista, el que crea, el que soluciona la cuasi imposibilidad de esa línea fija de la frontera. Alfredo, Edson te quiere hacer una pregunta. Sí. Alfredo, muchas gracias Sí. por esta oportunidad de estar ¿Pero se acabó? hablando contigo. ¿Se acabó? Alfredo, no. No. No, yo quiero hacer una pregunta, ¿ya? Cuando te estás refiriendo a los otros yoes del poeta, y te refieres al texto de Poeta en el Edén, un libro que me gusta muchísimo, ¿ya? Donde aparece Alfredo ahí, y no solo en un poema, ¿ya? Sino que en varios poemas, sí. claro, como una especie, ¿cierto?, de personajes, si podemos decirlo así, al interior del poema, ¿ya? Pero no? este libro a mí me llama mucho la atención, no solo por esa presencia, ¿cierto?, el sujeto poético, ¿cierto?, que le hace guiños al sujeto autoral, ¿no?, ¿cierto?, al autor, sino por que existe también una relación intensa y muy interesante entre el poeta y Adán, entre el poeta y el primer padre, ¿cierto?, al que tú llamas en el poema Adán, que cierra el libro, eres padre y hermano. El primer humillado. El primer humillado, dice, el primer humillado. Y es también el primer exiliado, ¿ya? Y ahí está eso que tú has señalado también, ese guiño a la autobiografía que está presente ahí, pero en clave poética, ¿ya? Y en el primer poema, Poeta en el Edén, que le da título al libro, tú dices, no, Señor, nunca huiré del paraíso. Tengo en mí la leche eterna de los padres y los hijos. Y escribo poemas para la nostalgia. Así comienza ese poema. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque me parece muy interesante esa relación entre el poeta, y el sujeto textual, y Adán, ¿cierto? Por una parte, como primer humillado, como primer pecador, ¿cierto? Como primer exiliado, pero al mismo tiempo me parece muy interesante ver tu relación, ¿cierto?, con la escritura literaria como espacio también de la nostalgia, ¿ya? Pero de una nostalgia creativa, no paralizada, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que si te puedes referir a esa relación
con Adán, y a partir de esa relación con Adán, a la figura del poeta como un exiliado, que tal vez el único espacio habitable, la única tierra hospitalaria para él termina siendo el lenguaje. Y como tú lo dices, para mí esa es una pregunta también, no es una afirmación. Solo Es eso. lo que nos cupo. Ahora, el exilio es lo que nos cupo. Y esa relación que yo tengo, que en el libro aparece entre el poeta y Adán, yo prefiero la relación que existe entre el poeta y Caín. La famosa escena caimita. La escena en que Caín cae en el pecado, peca y miente. Es la cosa más humana y artística. Y es condenado a que Yahvé, porque es un relato yavítico, Yahvé lo condena a Caín a hacer qué, a morir. No, somos los hijos de Caín. Estamos aquí como prueba. Lo condena a errar por el mundo. ¿Y cuál es su profesión? Crear ciudades al este del paraíso. Es algo maravilloso, está todo dicho en esos pocos versículos del Génesis. Está todo dicho. Primero, evidentemente somos los hijos de Caín, no somos los hijos de Abel que no pudo tener hijos. Era bueno y santo, pero no pudo tener hijos. Somos hijos del mal, del que se portó mal y del que tuvo que pagarlas. Y las pagó, porque además vivió mucho. Las pagó vagando por el mundo, que es la señal así en la cabeza de la condición humana, vagar por el mundo. Yo nací en América, nosotros nacimos en América, pero hubiéramos podido nacer en el Polo Sur, en España, en mi caso en Italia, yo qué sé dónde, digo, en el exilio yo hubiera podido irme, había mucho más lógica en que me fuera a Francia, que no acabar en Brasil. En fin, esa sumisión al albur es caimita, es la señal de señal, la famosa señal de Yahvé le hace la señal. Y yo me acuerdo cuando era profesor, preguntaba a mis alumnos, ¿cuál es la señal? Y había alumnos que me decían, sí, me dijeron de todo. No sé qué, no me acuerdo qué decir. La que más me gustó fue uno que me dijo, el ombligo, esa cicatriz que queda por el resto de la vida. Me pareció interesantísimo. Ocurre que la Biblia le hizo una señal, se acabó. No sabemos cuál es. Eso es lo que vuelve, ese relato absolutamente universal y que nos une directamente, que nos lleva directamente al paraíso, a sus preguntas, cuyas respuestas ignoramos. Pero en todo caso, el poeta, en mi opinión, está mucho más cerca de Caín que de Adán. Por más que a Adán le escribo esa oda, ¿sí? Que son preguntas también. Preguntas obvias, que además hay un principio filosófico contenido ahí. A ver, Adán. ¿Puedo leerlo? Está bien, sí, ¿no? te quería hacer una pregunta, pero te la hago después. Después de la lectura. Sí. Cuéntanos, padre Adán, ¿cómo se nace puro? Yo quiero saberlo, yo nací con el pecado original, yo nací como Caín, como mi padre Caín, nuestro padre Caín. ¿Amaste a tu mujer? ¿Cómo es tener virtudes? Yo no tengo ninguna y por eso pregunto, ¿a qué olía el Edén? Sabemos, ¿a qué olía el Edén? Era su fruto dulce. ¿Por qué estaba prohibido? Una pregunta obvia. ¿Por qué estaba prohibido? Un jardín con clausuras fue un mal comienzo, Adán. Serías como un niño. Tal vez será eso, serías como un niño. Y por eso eras bello. Tuviste un alma justa, ardiente el corazón, prudente el apetito. Caín no, pero tú parece que sí. ¿Para qué te crearon? Esa es la famosa pregunta radical. ¿Para qué te crearon? ¿Para qué te creó Dios? Ese plural esconde ahí por pudor a la brutalidad de la pregunta.
para mostrar al mundo humildad, diligencia, templanza, compasión, castidad y la fuerza en sentido profundo, y acabar en pecado, caer en tentación. No, y ahí esta pregunta que mucha gente desistió de la religión, me lo han contado, me lo han confesado. ¿No sabía tu padre que no resistirías? Tan luego él, tan sabio, que todo lo conoce. Esa pregunta es dura. Y bueno, yo he trabajado muchos años en una facultad de filosofía de los benedictinos. Y es una pregunta inquietante, que acompaña la historia de la filosofía. ¿Cómo la famosa paradoja lo tengo en francés, de la toute puissance de Dieu, del carácter todopoderoso de Dios? Si Dios es todopoderoso, la pregunta es, ¿puede hacer a alguien, una fuerza más grande que la suya? Si respondes que sí, entonces el Dios no era omnipotente. Si respondes que no, entonces tampoco. Es terrible la paradoja de la toute puissance de Dieu. Maldita sea, me acuerdo solo en francés, pero es fácil de encontrarlo. Y cómo no sabía, ya ves espanta con Caín, pero no sabía y con Adán, aquí es con él, y no sabía que no iba a resistir. Él que conoce el pasado, el futuro, el presente, es absolutamente omnisciente y no sabía. Cuéntanos, Padre Adán, ¿comiste con codicia los frutos del pecado? ¿Recuerdas sus sabores? Y ahí acaba. Yo sé que te escapaste de velar una infancia, privilegio no menor. Todos pasamos la vida velando una infancia perdida, un paraíso perdido, que todos intuimos un día. Uno piensa que lo tuvo, no lo tuvo, pero lo intuyó. Perdiste un paraíso con un árbol cargado de imposibles manzanas y unos ríos bucólicos. Tal vez sentiste alivio. El día que Yahvé lo expulsa, de repente sintió alivio. Bueno, se acabó. Hoy escribo estos versos y no espero respuestas. Son preguntas retóricas. No saldrá una mujer, ni un hombre, ni un andrógino con sus falsas promesas, como de tu costilla tan llena de altivez. Pero sé que estás solo, como se está en pecado, materia de mis versos, nostalgia del Edén. Eres padre y hermano, el primero humillado, y siempre, 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 el último en nacer. Siempre vuelve a nacer en nosotros. Pero el artista es hijo de Caín, el que inventa. Y el que hace ciudades, eso es algo. Eso yo lo charlaba mucho con Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, su gran libro fue Poema Sucio, escrito en el exilio en Buenos Aires sobre su ciudad natal, San Luis del Marañón, en el noreste del Brasil. Y es un poema, es un libro, es un poema absolutamente maravilloso. Y es porque solo un exiliado podría hacerlo en todos los sentidos que le diste vos ahora en tu discurso al exilio. Todos ellos. Y yo, Alfredo, te quería preguntar justamente a propósito de eso, porque, bueno, soy curiosa y quizás por curiosa me gusta también saber algo del yo verdadero, del yo Alfredo Fresia. A lo mejor son todos verdaderos, no estoy diciendo que los Claro, otros claro. sean falsos, pero están ahí fabulados de alguna forma también. En tu caso, ¿de qué manera afectan dos cosas? Te quiero preguntar. ¿Afecta el exilio, la ida a Brasil? No sé si en el primer momento te fuiste directamente a Brasil, cuando sales de Uruguay, a Sí, Brasil. tenía unos amigos en el sur, y bueno, fui con ellos. ¿Qué hago? Yo no sabía qué hacer, dónde meterme. Soy el primer inmigrante que emigró en los nombres. Y bueno, y ahí comenzó la historia. Lo continúo así. Y esta ida a Brasil, que también implica un cambio de lengua, o sea, es otro idioma, y eso de alguna forma, ¿crees tú, afecta en cierto sentido también tu yo
verdadero y por lo tanto tu yo poético, verdadero, me suena extraño. Bueno, Claro, claro, el sí, yo de sí. Alfredo Fresia, autor, y el yo, y los yoes que se van a desplegar en tu obra, Sí, porque, sí, bueno, sí, viene también, tú sigues escribiendo, yo no sé, no lo sé, pero tú has escrito alguna vez en portugués o has sido sí, sí, traducido. sí, sí, escribí bueno, escribo de vez en cuando, pero escribí un libro en portugués en los años 80 y después artículos en los diarios, cosas. Yo escribo portugués tranquilamente. No, son 3 idiomas porque incluí el francés. Mm. Ahora, ¿Y tu ligación con hablar el francés, de dónde viene? desde la infancia, de la Desde la formación de la infancia en aquellos años, conmigo en particular. Pero mira que hablar un idioma primero, no te invisibiliza. Yo no quiero ser un brasileño. Yo voy a Francia y no quiero ser un francesito. Ahí hay, al contrario, hay una afirmación del terror. Yo soy uruguayo con ese H. Hay como una afirmación de la identidad. No, supongo que sería esquizofrénico, no sé si se continúa diciendo esquizofrénico. De vez en cuando prohíben esas palabras. Pero cambiar de personalidad según el idioma que uno hable, no. Yo pienso que soy el mismo en los 3 idiomas que que hablaba cotidianamente. Ahora no hablo un poco francés, no tengo más clases. Mi gran amigo murió, no voy más a París, mis amigos murieron, no solo mi gran amigo. Es curioso, la edad, vos hablabas de la vejez, está bien, tiene ese lado de nostalgia, ¿por qué no? Hay que incluir que quien envejece se carga de pérdidas. Claro que sí. Uno pierde los pelos, los dientes, las ilusiones, la belleza, la lozanía, los amigos, o sea, enloquecen. Yo tengo en Brasil uno que se enloqueció, en Francia 2 que se murieron, en Uruguay un tendal, bueno, qué sé yo. Y eran pilares, no eran conocidos muy queridos, no, eran pilares, absolutamente. Fue muy fuerte cuando desaparecieron los años 12 y 13, para mí fueron muy difíciles. Pero no, respecto a tu pregunta, yo no sé cuál es verdadero. Todo yo es una construcción. Esa es otra cosa que debe ser tenida en cuenta. El yo se construye. Que me gusta mucho. El yo profesor que yo fui, lo construye, ¿cómo se dice? Lo construí, lo Lo construí. construí, ya me estoy olvidando el español. Lo construí, claro que sí, en una historia, trabajé 44 años. Al poeta lo construí, aunque claro, siempre hay un elán primero, pero lo construí. Al ciudadano, en fin, todos los yoes y todos los rostros, etcétera, que uno tiene en esta vida, los construye también. Hay una parte de voluntad en eso. Bueno, a Y mí una parte. me gusta mucho la idea de las construcciones del yo. Es algo que durante un tiempo me ha ocupado. Pero la pregunta iba dirigida a esto. Al ingresar en otro idioma, en otra lengua, cuando tú escribes en portugués, mira, pensaba en el caso haciendo la analogía con Fernando Pessoa. Fernando Pessoa y sus heterónimos, aunque no es lo mismo de lo que estamos hablando, pero se relaciona, son más o menos Muy poquito, sí, se de roza de rosa. lejos. Él escribía en inglés también, por ejemplo. Claro, pero él, por ejemplo, No sé si muchos en los diarios, escritores, yo no veo un gran enigma en eso. Es mi visión, porque tal vez la excesiva costumbre desde la infancia, mi padre que hablaba con palabras en italiano de vez en cuando, yo siempre conviví con esa cosa de idioma cosmopolita, y cuando me pongo a escribir en portugués, por ejemplo, alguna cosa aquí en la computadora, viene en portugués. Si es en francés, bueno, ya viene en francés. A veces oralmente viene sí alguna cosa. Ahora hace 5 minutos no sabía decir en español la toute puissance de Dieu.
que sigo sin saber cómo se dice. El todopoderío de Dios. Eso sería. No hay ahí, no. Claro, sí, contribuye a esa sensación Te de lo estar partido. preguntaba, si es que lo puedo explicar mejor, mira. Es como cuando uno tiene la sensación de que entra en contagio con, bueno, muy deleuziano lo que te pregunto, muy de Deleuze, muy de Gilles Deleuze, pero que entra en contagio con ciertas partículas, adopta como ciertas máscaras también, ciertos disfraces. Entonces, pensaba yo, en los diarios de Pessoa, él dice que a cada uno de sus heterónimos les piensa hacer una carta astral incluso. Cada uno de Sí, ellos va a claro. tener su carta astral. Y bueno, cada uno tiene su oficio, su personalidad muy clara, etc. Pienso yo que de alguna forma, cuando se adopta por un momento, o surge, no adoptar de que artificialmente, sino que ese lenguaje entra en contacto contigo y en contagio, de alguna manera también es el ingreso de esas partículas. Hay toda una historia relacionada con el portugués, no solo literaria, sino que histórica, que de alguna manera te atraviesa, te cruza. No sé si, Afectiva también. perdón, Afectiva también. afectiva, lógico, lógico. O sea, por eso, para allá iba la pregunta. Para variar murieron, pero seres que amé, que hablaban portugués. Por ejemplo, yo en un momento, cuando acabó la dictadura, en el 85 empecé a volver a Montevideo. Y hacer el amor en español no lo logro. O yo hago el amor en portugués o hablo en francés. En español no lo logro. Empiezo a decir palabras portuguesas, francesas, no puede ser. Insultar también se me complica un poco. Pero No mira, es poca cosa. además, son dos lenguas que están relacionadas como caricaturescamente incluso con el amor. O sea, el francés, el portugués, tienen una musicalidad que Sí, bueno, tienen no, mayor eroticidad probablemente que el español, que puede. No necesario, yo no creo que sea así, por eso digo caricaturescamente, yo pero tampoco pareciera que creo el que sea español así. es más rudo que... Yo pienso que, no sé, yo pienso que es esa, yo diría que es la costumbre, bueno, o si querés, esas partículas con las cuales uno entra en contacto, esos límites difusos. Pero eso, bueno, hoy en día no tengo ni cómo hacer el amor porque no tengo ni próstata. Pero si lo hiciera, seguiría con la misma dificultad. Yo hago el amor en francés o en portugués. Bueno, perdón por esas intimidades que en la charla aparecen, No, pero en fin, imagínate, no, a los no, 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 no. sensibles, Estamos, fíjate, no lo puedo. estamos hablando del yo y yo soy una mujer curiosa. Eh, No, pero entonces, no, sí, empezó muy claro en eso, él divide los yoes en yoes, decís, como lo decía él, con su carta astral, etcétera, con su pasado, uno que vivió tantos años en Brasil, el otro que no sé qué. Ahora, no, en absoluto. Yo me limito a la idea de que son yoes diferentes con fronteras móviles, lábiles y grises. Me limito a eso. Y adhiero a Proust. Yo sé que el yo que escribe no es el yo de mi cédula de identidad. Tampoco es el que está aquí con ustedes charlando. Aquí está, yo qué sé, un Alfredo cotidiano, puede ser. Es un yo cuyo lenguaje ya es diferente. Bueno, el que escribe poesía es otro realmente. Y osa, que es lo que yo hago, dialogar con un segundo Alfredo o admitir que hay una infinidad y preguntarme si realmente yace, no revive, no, de los muchos que fui. Hay un poema que se llama Aburrimiento en el poeta Neledé, que dice, de los muchos que fui, no quedará ninguno. ¿Quieren que lo lea o...? sí, claro que sí. Es no lo marqué, no pensé en leerlo. Gula, aquí están los pecados capitales. Aburrimiento. ¿Qué es la sedia? La sedia, la definición de Santo Tomás se traduce por pereza, pero la pereza es casi una traducción infantil.
La asedia es mucho más grave, es la incapacidad de apreciar la gloria de la creación. Yo lo traduciría por una especie de depresión de todos los sentidos que te hace incapaz de apreciar la gloria de la creación. Pero no lo leeré todo, tal vez me aburro, no sé qué, me limo con esmero las uñas de los pies. Soy muy mediano en verso, mi carnet de salud, la foto. A partir de aquí, la foto en blanco y negro es de un muchacho díscolo. Siempre me voy de tema cuando hablo del amor. Todavía no había hablado del amor. Pero el poeta toma ese meandro. Siempre me voy de tema cuando hablo del amor. Punto. Los hombres que me amaron, con excepción de uno, no tuvieron glamour ni dejaron recuerdos de mayor importancia. Yo mismo, digo yo, de los muchos que fui, no quedará uno solo. Es lo mismo que digo en este poema de fin de año. Una vez más el día en este bajo mundo, me aburro en el jardín de los 4 ríos, soy solo pensamiento perdido en un jardín que sueña ser Edén. Sé que un mono me observa, está sobre una rama, es eterno, calculo, y mientras yo me aburro. Pero hasta ahí yo llego, no a la creación de yoes enteros con personajes. Bueno, es un proyecto. Mascaradas, sí, no es mi tema. No, es un proyecto tremendo además. Y además que lo que dices tú desde el principio, o sea, bueno, son preguntas. Uno se pregunta quién es uno realmente toda la vida, creo yo. ¿Quién soy? Y siempre están estas construcciones de uno mismo, incluso en los territorios más íntimos de nuestra vida. Incluso ahí también somos a veces fantasmas, impostaciones, retacitos de quién verdaderamente somos. O sea, descubrir quiénes somos es la pregunta de la vida, si es que llegamos a saberlo alguna vez, y los que fuimos en alguna etapa, ¿qué quedará de ellos? No sé. A veces se da que, bueno, uno se reencuentra con uno mismo, por momentos, o por lo menos ve ciertos guiños del que fue, en el que es todavía, a ver si es que los logra encontrar en quién será. Totalmente, es eso, exactamente. Además, el tema que mencioné en pasando, ahora hace poco, cuando hablaba de la reflexión, somos seres que reflexionamos. Bueno, basta, con eso ya sé al principio, la inteligencia ya es la ruptura, ya es el diálogo. Tenemos que dialogar. Si yo voy a preparar una clase o cualquier cosa, voy a dialogar conmigo mismo, sí, pero no sé qué. Sería muy cómico ponerlo en el papel, porque es un diálogo perfecto a veces, con argumentos y contraargumentos. ¿Y en tu función, en tu labor de profesor, también estás ahí en estas construcciones permanentes? ¿Lo vislumbres eso? ¿Afecta eso, esa función? No, supongo que no me afectaba, pero había un personaje. Yo entraba en la sala de clase, uno entra en la sala de clase y se vuelve un personaje. Uno está preocupado no tanto en lo que es, sino en la mirada del otro. ¿Cómo voy a explicar tal cosa? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? ¿Cómo ser claro aquí? ¿Cómo evitar esto otro? Con todos esos temas en la cabeza y todavía teniendo que imponer un yo, una vez más, un yo que se imponga. A veces son muchachos díscolos, a comienzo del año, por ejemplo. Todo eso te obliga a un ejercicio, te obliga a aprender, a construir todos los días al personaje. Y a veces uno está cansado y no quería construir personaje alguno, pero uno tiene que ir a dar esa clase y asume el personaje. Claro, estoy exagerando, bueno, claro, tampoco es un actor que se maquilla y se prepara para llegar. No es eso, pero no se aleja tanto. No así como somos personajes, como somos personajes cuando hacemos las compras en la panadería y en el supermercado, en fin, en el barrio, yo qué sé, la cantidad enorme de personajes que tenemos. A mí literariamente no me importa. A mí me importa que hay un yo que
que no es el yo que yo conozco habitualmente, y que ese sí es escribe. Y en ese yo que escribe, tuyo, Ese yo es el que escribe. ese yo que El que escribe. hereda el arte de Caín el mentiroso. Ujú. ¿Cuáles son, crees tú, las líneas centrales? ¿Cuáles son las preocupaciones centrales poéticas de ese que escribe? Lo que se transforma de obsesión en mito, decía un crítico francés. Lo que se va repitiendo en la constelación semántica, comienzan a crearse manchas temáticas que uno, lo quiera o no, van a evolucionar durante toda la vida con cambios, con fronteras móviles, pero serán siempre esas manchas. El exilio, que fue biográfico, pero yo lo hago lírico. Si no, sería una crónica. Sería Galeano escribiendo crónicas, Benedetti escribiendo crónicas. ¿Te gusta la crónica, Alfredo? Me gusta, ¿Te gusta? tan diferente, es linda, sí. Tengo algunas crónicas sí, escritas con mucho placer. Edson te quiere hacer una pregunta. Eso. Alfredo, supongamos que esta es la segunda parte de la pregunta anterior, porque tú de alguna manera te reconoces también heredero de Caín, ¿cierto? De la maldición de Caín. El poeta, como heredero de la maldición de Caín, permite que pensemos en las bodas entre la literatura y el mal, ¿ya? Por ejemplo. Y desde esa perspectiva, el espacio del poema, tu palabra poética, estos paraísos infernales, ¿cierto? Del poema, para utilizar esa Paraísos unión, artificiales. como decía, claro, los paraísos artificiales, pero para decir también paraísos artificiales e infernales, ¿cierto? Del espacio del poema. ¿Has logrado, te has sentido tú un habitante de esos territorios? ¿Has encontrado ahí la hospitalidad que a lo mejor en otros lugares no se te ha brindado? Claro, porque se supone que el bien exige la integridad. El bien es la puerta donde no hay una única fisura. Y se supone que el mal es el que tiene duplicidades, entradas, salidas. Y el arte se preocupa con yo dije la puerta, el objeto que sea, llena justamente de esos juegos barrocos, volutas, entradas y salidas, y no el bien monolítico, que se supone que sería lo que Yahvé quería de Caín y antes de Adán, por supuesto. No, sí, claro que sí. Cuando uno dialoga con sí mismo ya no está siendo íntegro, pero que ser íntegro es imposible. Yo no sé siquiera si los animales son totalmente íntegros. Me da la impresión de que los animales también toman decisiones, por chiquito que sea el espacio. Los seres humanos entonces somos, como menciona ese poema ahí, somos siempre la dupla, la tortuga y Aquiles, el caballo y el Sagitario, como se llama el caballo, y la estrella, el centauro, el animal, yo soy, y el alma con la que cargo y que entiende todo lo que puede mi lado animal. Y todavía encima, dentro de seamos religiosos o no, cargamos con el estigma, con la cruz de una división absoluta entre cuerpo y alma y toda la historia post-platónica cristiana, lo cual hace las cosas más difíciles. Por eso somos seres muy complicados. Hay gente que enloquece. Claro que sí, no es nada de difícil por lo demás. Muchas gracias, Alfredo, y comparto Yo quería hablar de otra cosa, no hay más tiempo, ¿no? Sí, no, sí, Sigamos. Alfredo, no, yo te agradezco la respuesta porque comparto tu visión también del espacio del mal como un espacio no binario, no dicotómico, y por lo tanto pleno de Exacto, hervores y de exacto. vida.
¿Mm? Exacto, Solo eso, muchas exacto. gracias. Ajá. No, lo que yo quería, para terminar, era ir a la idea del no ser nadie, que es de Borges. En realidad Borges cita, a ver, espera, bueno, no tengo, ¿cuánto tiempo tendría de aquí al Dale, final de la... ningún problema. Adelante, Porque no, es no, un no poco está- enorme. A ver, para resumir, el poema tiene un yo que no es el yo biográfico. Eso es un principio que para mí es nítido, que no se discute. Este libro, el libro de autobiográfico, memorias literarias, que el lector tiene entre sus manos, contiene pensamientos, ensayos, crónicas, recuerdos de un hombre que no elude su propia vida, su narrativa biográfica. Es el tema. Y por eso, casi entero es prosa, es proseo, si no sería poesía. Es puro proseo. El yo de la poesía es muy otro. Y es exactamente el tema que Borges aborda cuando muere Valéry, para ir adelantando. En julio, el 20 de julio de 1945, Valéry muere, y en septiembre la revista Sur, en octubre, perdón, la revista Sur saca un dossier en tiempos en que no había internet, no había nada. ¿Qué es eso? ¿Qué no ruido es sé, eso? algún ruido. Hacen un dossier enorme, maravilloso, con textos de Supervielle, de Victoria Ocampo, del propio Borges, etcétera. Y Borges trabaja con la idea de una Europa crepuscular, que es una idea bien de los 30, 40, una América que es el mañana, es el amanecer, y una Europa que es el ocaso, la reencontrarse en Alfonso Reyes, en un libro que además se llama Última Thule, que es un libro de ensayos, se llama Última Thule. Pero es repetida esa idea, que dura esos años, hasta la Segunda Guerra. Y en un momento Borges hace un inopinado, casi paralelo, entre Valéry y Whitman, que son poetas justamente opuestos, antagónicos en tantas cosas. Y dice que, ahí estoy citando, Valéry es símbolo de infinitas destrezas, pero asimismo de infinitos crepúsculos. Whitman de una, es testigo, no, pero es símbolo de una casi incoherente pero titánica vocación de felicidad. Primera relación por oposición. Segundo, Valéry ilustremente personifica los laberintos del espíritu. Whitman, las interjecciones del cuerpo. Y tercero, dice, Valéry es el símbolo de Europa y su delicado crepúsculo, y Whitman de la mañana de América. Ese juego de tres oposiciones con el que comienza. Y yo digo que sin duda que eso es verdad. En la lectura de aquellos años, ahí todo es claro y estamos de acuerdo. Pero la originalidad reside en que en lo que une a estos poetas tan distantes. Y esa unión entre esos dos poetas, dice Borges, que consiste en la obra de los dos menos preciosa como poesía que como signo de un poeta ejemplar creado por esa obra. Maravilloso. El poeta que queda, el poeta se muere, la autobiografía no importa. El poeta se muere y lo que queda, ¿qué es? Es una obra poética que es signo de un poeta que existió. El poeta es creado por el poeta que queda es creado por la obra. El poeta no crea su obra, la obra crea el poeta. Es una idea espléndida, a partir de la cual él trabaja. Bueno, Paul Valéry, que sobrevive al Valéry biográfico, claro, que acababa de morir cuando Borges le dirige su elogio. Yo hago un juego de palabras con Telka, tal como en sí mismo, en fin, la obra poética la convierte. Puso el verso de Mallarmé y cambio el tel qu'en lui-même enfin l'éternité, le change por tel que
tel qu'en lui-même enfin, la obra poética le change, lo transforma. En ese yo construido, elaborado de los poetas, escapa a los avatares del yo, ese yo escapa a los avatares del yo privado. Un yo ese que podría pertenecer a la narración, a la novela, pero que no tiene cabida en el discurso poético, que nace siempre de la síntesis, y por eso mismo opuesto al universo de las prosas narrativas, que sea la novela, que sea el psicoanálisis, que sea la autobiografía. En todo caso, Borges atribuye a ese Paul Valéry creado por su propia obra, una misión que es proponer a los hombres la lucidez en una era bajamente romántica, en la era melancólica del nazismo, esto está escrito en julio de 45, y del materialismo dialéctico de Borges, de los augures de la secta de Freud y de los comerciantes del surrealismo. Tal es la benemérita función que desempeñó Valéry. Es un repertorio, digo, de obsesiones personales, casi demonios, que Borges termina, con ese repertorio termina su elogio con un cuádruple símbolo del que me permito destacar el segundo. Valéry sería, dice Borges, comillas, cito, un poeta que trasciende los rasgos diferenciales del yo y de quien podemos decir, como William Hazlitt de Shakespeare, he is nothing in himself. No es nada en sí mismo. Es maravilloso. Todo lo que yo querría, bueno, la idea es tan clara que deslumbra, no ser nadie, es todo es lo que todo poeta querría que se dijera de sí. La aventura, volver universal, la idea de Borges. Pienso en mí, esto era una charla en Francia y después lo reescribí. Pienso en mí, hombre de los confines de América del Sur, este pobre uruguayo que vive en Brasil, a mi modo yo tampoco soy nadie y quiero no ser nadie y dejar una obra poética. Es así, que remita a Fresia, a los muchos Fresias que puedan surgir. Una célula de identidad tantas veces perdida en los cajones. Sí, hablo de mí en este libro de prosas porque está hecho para prosear, pero en poesía no soy nadie. Nothing in myself. Nada en mí mismo. Esa idea a mí, además me alivia. Esa parte de mí me queda totalmente aliviada. Yo puse todo en la cruz, en la imagen cristiana, de la obra poética. La cruz, que la cruz la carga. Yo todo lo que hice fue ponerla ahí. Y yo no soy nadie. Y espero que Dios no se acuerde de mí. Espero. Si no me manda al infierno. No, no creo. No, pero es muy Por eso interesante. yo quería acabar, porque me parece tan maravilloso el famoso no ser nadie. Ser nothing in himself. No ser nada. Yo te escucho con muchísima atención y me genera a mí muchísimas también preguntas, porque el tema del yo, como te digo, me ha ocupado y veo que hay una superabundancia de autores que están en una poesía, concretamente en una poesía muy autorreferencial, muy, no en una zona gris, como llamarías tú, sino que con alusiones que para un carácter más o menos investigativo como el mío, investigativo policial, te digo yo, no de investigación literaria, sino que de detective, es muy fácil de leer y que por lo tanto también, bueno, se acota mucho, tiene un tiempo, tiene el tiempo de la fascinación en que ese yo te puede interesar, tiene un tiempo acotado que también es el de la referencialidad, pero que parece que se vence en ese tiempo. Esa otra posibilidad mucho más interesante, creo yo, de un yo que se va disolviendo en su obra, donde la obra además, como dices tú, precede al autor. Bueno, es difícil, es una tremenda aspiración poética, pero además con una bajada a la tierra que tú le das, que me parece a mí muy, muy importante, que es que ese yo que tú pretendes construir también sea un nadie,
Ahora, eso me parece interesantísimo y me pone en relación con un autor que a mí me interesa particularmente también en el presente, en la actualidad, que es Juan Manuel Roca, que tiene también un personaje concreto desde su primer libro de poesía, que coincide con la fecha de publicación del tuyo, el 73, aparece Su Memoria del Agua, y ya desde Memoria del Agua está el personaje de Nadie, muy distinto a ser un alguien. O sea, es muy interesante esa idea, porque la otra construcción enamorada de sí mismo, narcisista, de este soy, que está muy presente en la escritura autorreferencial, autobiográfica, este soy yo, y aquí están mis guiños, aquí está mi historia, aquí están mis calles, aquí están mis amores, que es imposible quizás que no estén presentes, pero cuando son tan explícitos, por eso yo te preguntaba si no creías tú que atentaba tanta autorreferencialidad, tanto narcisismo, con el carácter lírico que debiera tener también todo texto poético, porque claramente hay una poesía en prosa, ¿no es cierto? Pero la poesía no está en si se escribe en verso o en prosa, la prosa no está en la extensión de la línea, sino que en ese carácter prosaico de la autorreferencialidad. Para eso está el psicoanálisis, para eso está el amigo, la amiga, la pareja, los amores, el padre, el gato o el perro, o el objeto que me va a escuchar el monólogo interior. Pero me parece muy interesante lo que tú planteas, porque también va un poquitito contracorriente Sí, de la escritura contemporánea dura, que está en este bueno, enamoramiento de sí mismo, en un sí. carácter muy, No, muy, pero muy, muy cuidado, cuidado. Mirá que hay toda una línea de poesía que se niega a la autorreferencialidad. Y esto viene, te recuerdo los parnasianos, donde el yo no entra, absolutamente no entra. Hay un poeta parnasiano brasileño del que un crítico decía, ¿cómo decía? Que Olavo Bilac, el Olavo nació pronto, decía. Hay poetas que nacen pronto, todo un tema ese. No podemos charlar tanto, pero hay poetas que nacen prontos, que nacen listos, preparados. Desde el primer poema, yo conozco poetas que uno lee del comienzo al fin y son perfectos. En fin, están siempre en el mismo nivel. El Olavo fue un caso, fue un poeta parnasiano, va a morir en el año 19, por ahí. Y desde 40 años atrás venía escribiendo el mismo poema permanentemente, una obra inmensa, grande. Él, un individuo un poco antipático, militarista, etc., pero que construyó una obra perfecta sin participación de yo. De manera que después si uno toma las vanguardias, por ejemplo, otra vez un ejemplo brasileño. Acordate de la vanguardia de los concretistas, que dura hasta hoy. Eso yo nunca vi una vanguardia que haya sido tan potente, como entró tanto, y con la cual yo no simpatizo mucho. Pero admitamos que es una vanguardia que niega la autorreferencialidad muy totalmente. fuerte, muy Ellos fuerte, muy fuerte en son Brasil, más que en otros muy fuertes lugares, en eso, además. Muy fuerte en Brasil. En Chile, muy el fuertes. concretismo no tiene la misma fuerza, no. Si es que se dio, te No, digo. no, 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 como tiene un poco, sí, hay figuras en Uruguay, en Buenos Aires, y en todas partes hay siempre alguna figura, pero alguna figura. No puede ser que una vanguardia del año 56, uno llegue 50, 60, 70 años después y continúe haciendo la cabeza de muchachos jóvenes que escriben aquella cosa del significante para ver si entonces aparece un significado más o menos impredecible, o que él calcula. Bueno, en fin, a mí me parece, me deja como sorprendido. Y entiendo los poetas que huyeron, como mi amigo Herrera Goulart, que en su momento salió corriendo, se peleó, en los 60 se peleó. Él fue concretista al comienzo. Todas las vanguardias, bueno, tenía un poema que él colocó en una cajita y enterró en una ceremonia la cajita con el poema adentro. A veces ya es de las vanguardias de los 60,
como los colombianos, como los de los huevos de plata, en la revista Huevos de Plata Montevideo, el corno emplumado, ni se habla en México, todos las vanguardias, los nadaístas, Jara siempre, no, estoy cansado ya. ¿Cómo se llama? En Chile, por el amor de Dios, este hombre que se murió hace poco no se moría más. Y habían hecho de él, Dios mío, una obra, un punto turístico. Eso me daba rabia, no quise ir a verlo. Y vos sabés que Parra, Parra, y pobre Parra, que además Parra tiene una obra vasta, que no se limita a ese juego, digamos, con la creación, con el acto poético. En fin, son cosas curiosas. Ahora sí, concuerdo contigo que hay una poesía muy autorreferida, muy romántica, ¿no? Que hereda eso del romanticismo, totalmente. A veces hace cosas lindas. Eso va a depender de lo que yo llamaba el voltaje poético, la capacidad en la construcción del poema. Si el tipo hace una obra, un poema totalmente autorreferido, pero con ese voltaje, uno lo acepta, uno cree, es plausible, uno cree en lo que está leyendo. Si no, no, es un relato. En fin, ocurre mucho con la literatura del género, por ejemplo. No te quiero cansar tanto con preguntas, pero no quiero que se me vaya tampoco. Tratando de resumir, ¿qué sería entonces para ti un buen poema? ¿Cuál es tu búsqueda poética? ¿Qué pretendes en tu búsqueda, en tu escritura? Bueno, hacer un buen poema. Y volvemos a la pregunta, ¿qué es un buen poema? Un buen poema es un texto escrito. Yo acepto que haya poesía no escrita, que hay poesía en un paisaje, en un segmento musical, pero mi poesía es la poesía escrita. Un texto escrito, u oral, perdón, dicho. No niego el origen oral de la poesía, oral y religioso de la poesía, en el que la constelación semántica, o las varias, si se pueden más grandes, constelaciones semánticas que lo componen, conformen una unidad que lo mantenga en su unidad. Eso ya es un logro muy difícil de alcanzar, que no siempre los poetas alcanzamos. Ahí vuelvo a la frase que te decía antes de la grabación. Pocos son poetas, y los que lo son pocas veces. Porque esa armonía, esa música entre el sema y la idea, esa música que a veces es solo de la idea, decía Darío, la música es solo de la idea, muchas veces, una gran verdad. Cuando todo eso entra en lo que se puede llamar voltaje, en lo que se puede llamar realmente una armonía, ahí está creado el poema. Eso es lo que yo quiero hacer. A veces lo he conseguido, a veces no. Claro. Con toda humildad. Y Alfredo, bueno, te quiero hacer una pregunta curiosa, detectivesca, más que no tan sesuda. Aunque sí, me interesa a mí por diferentes razones. Me contó un pajarito por ahí que era un afecto a la astrología, ¿es cierto? Sí, me gusta mucho. ¿Cómo no? Sí, te gusta mucho. ¿Y sí, sí. la pones ahí en diálogo lúdico con tu poesía? ¿La has hecho ahí entrar en...? Hay muchas soluciones. Bueno, ahora acabo de leer esa constelación de Sagitario, no sé qué. Tiene un eclipse pavoroso el 19 de noviembre. ¿Qué pasó? Viene un eclipse pavoroso el 19 de noviembre, eso está avisado. Va a haber. Va a haber el 19 de noviembre un eclipse. Bueno, les agarré miedo, fíjate. Un libro que yo considero muy importante entre mis libros se llama Eclipse. Por eso te lo gusta la idea, ahí no es necesariamente astrológico. No, de la astrología me gusta la poesía con los astros. Otra vez es un acto de creación
Me gusta cuando hay un astrólogo inteligente, que es raro de encontrar, es difícil encontrar. Últimamente leo de vez en cuando un astrólogo español que tiene alguna inteligencia, a veces tiene unas intuiciones que me interesan. En general me gusta ver un poco cómo está el cielo, miro, no el cielo, miro el mapa, a veces el mapa del día. Por ejemplo, me hago siempre la revolución solar del año, ¿no? Que me parece interesante. Pero, ¿Y qué signo bueno, eres, Alfredo? ¿Qué signo eres? ¿Qué signo yo zodiacal? nací bajo el signo, con sol en Leo, En Leo. ascendiente en Tauro y luna en Géminis. Tauro ahora está en una conjunción ahí compleja. Complicadísima. ¿Sí? Complicadísima, sí. Hay una cuadratura, ¿sí? De Urano con... No, con Tauro. No, Urano en en Tauro, Capricornio. Urano en Tauro. Urano en Capricornio y sí, que está en cuadratura con cuál, Es Urano en Tauro, eso sé que es Urano en Tauro y no sé quién. Urano en Tauro, Urano y Plutón en Capricornio, que están en cuadratura, exacto. Y es difícil, es duro. Yo, esa revolución astral de este año me asustó. Problemas digestivos, nítidos, y empecé con reflujo. Yo digo, las coincidencias a veces sorprenden. Más que uno no crea mucho, yo prefiero el lado estético de todo eso. Pero a veces como que te dejan medio demasiado sorprendido. Pero en fin, no paso de eso, no soy astrólogo, ¿qué me dice? Además, para dedicarse a la astrología es ocupación de una vida, digo yo. Te repito que es muy difícil encontrar astrólogos inteligentes. ¿Y tendrás por a mano ahí algún poema de eclipse? Sin ponerte en aprieto. Esta es la edición que hizo Tu Pajarito, que es José Ángel. Bueno, pues de eclipse, ¿cómo no? A ver, eclipse hay uno que habla de Fresia. La tabla de Mendeleev, lección de historia, un poema muy largo. Diario de casa. Es muy bello lo de la astrología. Independientemente de qué tanto se crea. Muy bello. Sí, entonces en el poema propiamente llamado Eclipse. Es un poquito más largo, pero no es nada. Eclipse. ¿Sabías que esa noche llegaría la del sistro de caliza yaciendo en la caverna? En silencio los lobos y los hombres de manos artífices tan diestros en el arte de morirse. Y tú allá afuera te sorprendiste, herido por los astros. Ya no palpitan, no son almas donde huía fugaz una pasión. Esta vez nacieron opalinos huevos del eclipse, esperando por abrirse en el derrumbe. Caerán sobre la tierra que pisaste, planetas huecos de la primera cuadratura, piedras rotas sobre el cristal que habías historiado con tus viejas escenas de casa en Nínive. La hora llegó, ya viste demasiado el pergamino de tu cielo. Ya sabes que tu pecho en negativo no acusa corazón, ni familia, ni nada de sagrado, Fresia irremediable. Solo esa ostra celeste hecha de tiempo, madre perla menguante, no repitas la mala suerte en el eclipse, donde volvían a ser siempre tu padre, indagando inútilmente por un hijo, su mensaje en el tiempo, huellas digitales contra el vidrio empañado de futuro, y a ti, botella al mar, te tragaba el torbellino, dorsal desde los Apeninos a la Pampa. No nos fijemos en detalles. Eso era el futuro. Ya lo sabías, refugiado en el vientre del bisonte. Eras hombre y mujer, y el cielo fue un desierto donde ardió media hora la fogata fría de tus huesos, y estaba escrito que no hubiera bordes, ni destino, ni esperanza de morir cercado de tus hijos. El semicírculo acosado
desde antes de nacer. No te veo acariciando sus blandos esqueletos, tus niños muertos, de joven llorabas. Canciones para danzar entre los dientes de papel del dragón chino, tan manso como las lunas rupestres de cada aniversario. Recién nacían, eran las últimas sombras del eclipse, mientras el sistro, Fresia, te seguirá esperando rajado entre tus manos. Bueno. Y ahora paro porque no tengo más voz. No tenía controlado, no tengo más voz. El paraíso. Ahí. Alfredo, bueno, bellísimo poema y también bueno, es muy nostálgica tu poesía, realmente muy, muy nostálgica por momentos. Hay una nostalgia... El paraíso perdido con el cual todos cargamos. ¿Qué es lo que te decía? ¿Extrañas mucho Uruguay o te has habituado ya a Brasil? Ya me he habituado, No, no extraño, nunca extrañé así mucho. Pero al mismo tiempo yo sé que es el lugar de mí más próximo a una identidad. Como el español es el idioma más próximo a una identidad. Gris, a una de las identidades de estas zonas grises a las que te refieres. Exacto. Edson te quiere hacer otra pregunta. Sí, estoy bien. Alfredo, hay una pregunta de Susana Valdés que nos acompaña en esta oportunidad. Hay una formulación y luego unas preguntas. Muchas gracias por compartir sus reflexiones sobre la poesía y por leernos su obra. La problemática del yo presente en los poemas me recordó una entrevista del poeta chileno Gonzalo Millán, quien señala: me gusta mucho la concepción de identidad oriental, de que uno es un estado de conciencia variable que va asumiendo múltiples identidades durante el día. Como decía Pessoa, el poeta es un fingidor. Lo interesante de un sujeto es su complejidad, el hecho de que ni siquiera uno tenga idea cómo es. Fin de cita. A propósito de esto, Millán trabaja una poesía donde la mirada debe reemplazar al sujeto. ¿Qué piensa usted sobre esa visión de identidad y sobre propiciar la mirada antes que el sujeto? Sí, sí, es verdad. La mirada antes que el sujeto. La mirada sobre el objeto antes que el sujeto. El sujeto vendrá después si viene, sin llevar esto al parnasianismo, sin llevar esto a los límites inadecuados, creo yo, inadecuados. Pero en principio, por lo menos el diálogo entre el objeto al que miro, y ese es el típicamente oriental, típicamente zen, ¿cómo se llama? Los haikus, etcétera, de José Juan Tablada, los primeros, los hay maravillosos, son realmente... Había una, hablando de poesía oriental, había una muchacha, las Sorocos, era una muchacha de mi edad, una vieja, que se murió pobre, que era japonesa y que había estudiado en la UNAM en México y durante el tiempo de Allende en Chile. Y ella amaba Chile y amaba y formaba parte de la academia. Es curioso tener una japonesa en la Academia de Letras de Chile. Me olvido del nombre. Y bueno, nada, en una ocasión nos cruzamos en Nicaragua y yo la atormenté a preguntas porque estaba escribiendo un libro de haikus, justamente. Senryu o el árbol de las sílabas, que es por ahí del año 8. Y ella me explicaba, por ejemplo, un haiku no debe tener siquiera, de preferencia, lo preferible es que un haiku no tenga verbos. Pero si los tiene, que sean verbos de estado. Es, está, permanece, y no pasar de eso. No olvidar nunca la estación del año. Nada de lo subjetivo interesa. Lo que interesa es lo que veo. Es una rendición de cuentas de un momento de visión. No sé si es el caso de Millán, te digo de poesía oriental.
Bueno, y la coincide, bueno, traducido a una lengua occidental, claro, quedó en el 575. Pero dice que básicamente es eso. Ella pertenecía a un club de haikuistas, se dice así, en Tokio. Ella era profesora de español en Tokio. Y se había jubilado y ella iba, dice que tomaba el tren una vez por semana a un lugar donde se reunían con un grupo de amigos y todos traían su haiku. El haiku de la semana, del mes, por supuesto de la estación del año. Es muy interesante. Y tiene que ver con lo que vos me decís de la idea de esta muchacha, por lo menos de lo que ella atribuye a Millán. Una estética de lo visto, de la mirada sobre y no de quien mira. A mí me gusta mucho, yo tengo haikus, pero claro, no. En mí hay una subjetividad por partida que puede estar, etc. Partida y compartida que puede estar, pero aún así amo la poesía oriental, que es lo más próximo a los primeros poemas de José Juan Tablada. Después no. Después, no, para nosotros hoy en día todo es un haiku. Es solo hacer un poemito, un aforismo, con 5, 7, 5, que ya lo llamamos haiku. Yo lo admito, en el prefacio yo decía, bueno, es nuestra forma mestiza de asumir el haiku. No existe estar bien o estar mal. Es así, es nuestro signo sobre el haiku. Pero en fin, Bueno, el haiku al principio... es una sensibilidad muy distinta. Uno, como dices tú, traduce esa sensibilidad a una sensibilidad mestiza y hace ahí algo. Es nuestra forma latinoamericana. El haiku en América Latina asumió esa condición. Bueno, no tengo aquí, es el único, un poco el libro que no tengo aquí. Senryu o el árbol de las sílabas. Son 100, ahí yo lo llamo Senryu. El Senryu tiene la forma exterior de un haiku, 575, pero puede tomar temas hasta irrisorios, quejas, la queja, cierto humor. Entonces yo tuve la modestia y lo explico en el espacio. Aún así yo creo que en los 100 poemas hay 1 o 2 que son haikus, pero ahí en el sentido zen o latinoamericano. En cambio, en este libro inédito he puesto algunos pocos haikus, algunos referidos a planetas, justamente, por ejemplo, y son haikus latinoamericanos. No pretenden crear, se aproximan todo lo que pueden. Pero básicamente el libro se abre ya con... Este es el índice. Meditación. Y pongo los haikus entre comillas. Leer en astros, años luz de tu vida, cuando ya han muerto. Blanda es la muerte, hongo hinchado en otoño, tumor del tiempo. Carta celeste, una estrella en cenizas, mi cuerpo eterno. Lee en los huesos del esqueleto azul tu enigma antiguo. Eso es autorreferido. Hechos de estrellas, somos solo reflejos, tal cual la aurora. Leer señales, pasar el mundo a letras, tarea humana. Paro aquí, pero la lista sigue en ese clima, que es la introducción a lo que vendrá. Y lo hice con haikus. Después, por el medio del libro, puse algunos pocos haikus relativos a cada planeta. Y a cada estación del año. Ahí me acordé muy bien de mi amiga la Sorópola, no me acuerdo, para ustedes es fácil, ella fue miembro de la academia. No me acuerdo el nombre, me olvidé, de las tantas cosas. Estoy en la edad del olvido y me gusta el olvido.
estaba oyendo una radio francesa cuyo tema era la necesidad del olvido. Hablaban de Nietzsche. Para quien el olvido era una necesidad. Y es verdad. Total, total. No, ser Funes el memorioso es un espanto. Por favor, el infierno. No, el infierno. Yo tengo la pesadilla de tener buena memoria y por suerte a veces se me están empezando a olvidar ya cosas, lo que lo veo como un regalo de la vida, porque Los y tengo nombres, memoria, no, es terrible, la memoria rencorosa que pasiones, aparece. No, terrible. fusiones que uno hace. Yo me acuerdo cuando charlábamos con Ida Vitale en el Skype. Ella con 90 años, 90 y pico, yo con 70. Y el diálogo era, ¿te acordás de aquel? ¿Cuál? Aquel que se casó con aquella. Y nos entendíamos. Eso es lo más increíble. Nos entendíamos lo más bien. Ah, sí, hay uno de los dos se acordaba fulano. No, pero eso es una maravilla. Hay una película clásica de Hitchcock, La Soga, donde hay una mujer que está, claro, hablando que vio una película que no se acuerda del actor, ni el director, finalmente ni del título, de Something of the Something, está ahí y el otro dice, no, bueno, es una maravilla llegar a ese punto de la referencia vaga, porque en realidad... Bueno, es el año pasado, el tema del año pasado, Marianne Bach. Claro, claro, qué bella película. Usted estuvo el año pasado aquí, usted me conoció, yo no estuve nunca, es la primera vez que estoy aquí. Y toda la película es eso, no pasa, es la historia de un olvido. Era una película que a mi madre le encantaba y la acompañé a verla de nuevo en una reposición cuando yo era muy niña. Y bueno, un poco descolocada con eso, pero ya después la vi nuevamente y ya... La amo esa película. La amo, amo a René en general, pero esa película en particular es maravillosa. Cómo se puede a partir de un nada, de un no nada, crear una historia en la que se puede. Ahí empieza uno a crear lecturas. Es la muerte que viene a buscar. El texto no lo dice. Todo lo que el texto dice repetidamente es, usted estuvo aquí, yo estaba, y yo quería llevarla, y usted no quería, mientras el otro ahí juega aquel juego es un jueguito ahí que se hace, un jueguito de mesa, enigmático, en el que dice, el Sayapito F le dice al otro, al italiano, puedo perder, pero siempre gano. En fin, una película de los tiempos en que había creatividad. En un momento leí en Francia que la película la hicieron en un castillo en Alemania y que era un frío de mierda. Y por eso están todos como ateridos. La supuesta elegancia, la Delphine Seyrig, el otro, el italiano, que después lo vi una vez en Florencia, lo vi en el teatro, en Antonio Cleopatra, de Shakespeare. Dios mío, ¿cómo se llama? Bien. Tampoco recuerdo. Todos muertos de frío. Están, claro, estaban cargados antes de la escena, estaban de ropa y la elegancia está en que están muertos de frío, está congelado. El tipo. ¿Te gusta el cine, Alfredo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Te gusta el cine? No soy un loco por el cine, pero hay grandes películas que me gustan. Claro, obvio. Por ejemplo, esa. Por ejemplo, Welles, Einstein, qué sé yo, hay cosas que me deslumbran totalmente. Al fin y al cabo son pocos, mirá que cosas que deslumbran, ¿sí? Y que uno guarda, y que son marcas generacionales también, marcas en mi caso de los años 60, Electra, me acuerdo cuando, no es tampoco una gran película, pero con actores griegos, con la Irene Papas, películas bueno, muy marcantes. Algunas películas francesas que me divertían, que eran de aquellos años, que no son grandes películas, pero aquella Mi Tío y compañía. Sí, pero claro. No, Sí. pero hay cosas maravillosas, algunas de arte. Recordaba, así como el año pasado Marianne Bad, recordaba también, a propósito de mi mamá, le gustaba tanto Teorema de Pasolini,
Pasolini, la obra de Pasolini es muy interesante. Visconti, hubo un momento en que Italia hizo cosas maravillosas. No me gusta Rossellini. Rossellini No me no. gusta. No, a mí no me gusta. Roma, Città Aperte, eso, creo que Rossellini. No, no me gusta. No es justo, hay injusticias. Tiene aquella película maravillosa que es en Berlín, Edad Cero, una cosa así, en que él filma Berlín casi inmediatamente, después de la destrucción, del bombardeo, donde hay un niño que se suicida. Él es muy fuerte, pero no, tal vez él no dosea las cosas como debería, no sé. Visconti me seduce mucho. Alfredo, y para ir cerrando, ¿te gustaría leernos algo? Que sea inédito. Que sea inédito. A ver, de este libro. Aquí no hay yo, por ejemplo. Y hay otro que se llama el tarot. Y ahí no sé si pero en la tapera, pura y simplemente en la tapera. Y ahí no hay yo ninguno. No es parnasiano porque el poema no es parnasiano, pero no hay yo. La tapera. Primero se rajó, después cayó la primera pared como una tapia al fondo de la casa, en el jardín que los yuyos dañinos invadieron. Y las puertas se hincharon de humedad, ya no abren ni cierran las ventanas, el viento las selló, o fueron los años, ya no hay caranchos sobre la tapera, nadie yace allí dentro, ni los zorros que buscaban entrar para morir. Después cayeron las tapias del frente y un callejón de viento era la casa. Solo alimañas hacían sus nidos bajo patas de catres o de mesas, que los vientos, las lluvias de verano o la helada durante los inviernos convirtieron en polvo o piedra estéril. Las tapias laterales resistieron una estación o dos, no más que eso. Lo que restó fue un muro terco, mínimo, sin yuyos, sin musgo, solo una piedra. Y que tenga algún rol, no sé si... Sí, tal vez, bajo la forma de un tú. Tarot 13. Cuando aún mana el agua y es alegre la sed, y la tierra es promesa abierta a la semilla, y el fuego hornea el pan y templa la esperanza. Paciente en el silencio, estaba allí el tarot, con los 4 elementos de tu vida y del mundo, el amor, las estrellas, el ermitaño guía, desde tu desamparo, el día que entreviste la torre en el abismo abierto frente a ti. Y esperar fue un destino hecho de trampas, buscas, estrategias, recursos para no ser, no ver, aquel arcano 13, instante detenido, del que tú lo sabías, ya no podrás huir. Entre el muro macizo y tú está el tarot. Con el día primero también venía el último, el sello de la carta que te trajo hasta aquí, donde hace noche y duele, como otro nacimiento, el de antes de la aurora, por donde se atraviesa la hora en que se nace, la hora en que se muere. Eso es lo que te digo, esa estética muy... Hay humor, aquello que tiene humor. Decidí incluirlo hasta cerca de los hikes, en medio, para cambiar un poco el clima. Tópicos literarios, a un poeta en Ipanema. Amar sin ser amado no te humilla, Alexis, porque amar será tu gloria, que es ímpetu de esperanza y de vida, señal de tu salud de cuerpo y alma, dulce recuerdo en tu joven historia, de poeta novel aún sin victorias, en la ciudad gigante sin familia, para siempre perdida en la provincia. El hombre desdeñoso que te ignora, sonreirás conmigo, estará hastiado, tramitará el divorcio, tendrá asma. Mientras saldrán excelsas tus poesías de amor no correspondido en páginas de arrojada vanguardia literaria y serán elogiados por tus fieles amantes. Es el único que se permite un poquito
de humor, Sí. porque el libro va bien pesado. Además que el desamor es un tema pesado, si no se toma con humor, se toma con ganas de suicidio. Hay que tomarlo con humor. Con humor. Mm. Poeta y olvido, que hay muchos recuerdos. Entonces de repente dice poeta y olvido. ¿Y para qué servirán los recuerdos? Asomarse al abismo del pasado, hiriéndose los pies en la escollera, construida con piedras de otras vidas. ¿De qué sirven los ángeles nostálgicos? Sobrevuelan los mapas del despojo, fantasmas que se adhieren a las alegorías, naufragios que tal vez nunca existieron. El poeta no muelle sin recuerdos, una estatua de sal disuelta por las olas. Ya no lee en vestigios, ganó el mar, la medusa, el olvido, el horizonte. Bueno, de esos de recuerdo y del fin, la idea es el fin, ahí aparecen hasta aerolitos, soñar con ¿Cuál es el indicios. arcano 13, Alfredo? ¿A qué corresponde? La muerte. La muerte. Y yo sé que me rodea, que es el más explícito. Hasta el arte poético, que me gustaría leerlo porque nuestro tema de charla estuvo alrededor de las artes poéticas. El huésped, arte poético. Entre tú y yo, lector, hay un tercero, que no escribe ni lee. No sé de dónde vino ese huésped con su equipaje leve. El desván del poema está vaciado. Ya anochece, ya es demasiado tarde. La luna se levanta desde oriente y estos versos plateados se iluminan. El huésped canta una canción antigua. Su voz, lector, solo tú y yo la oímos. Junto a los versos que escribo y tú lees, que seguirás leyendo cuando yo ya no esté, y cuando no estés tú, quedará la canción de ese huésped que no escribe ni lee y que canta en la noche entre versos de plata. Es un bello poema. Es un arte poético. Mm. Hay alguien que escribe, hay alguien que lee, pero hay otro, hay un tercero. Una vez más el tema de los yoes, donde las entidades que circulan, que canta con una llave de plata. Alguien me preguntó qué canción podría ser. Yo dije, si tuviera que ser una canción concreta, sería El canto a la luna de Rusalka, en el acto primero de la ópera Rusalka de Dvorak. Información que no sirve para nada. En todo caso, bueno, pues... Alfredo, un muchas gusto realmente esta conversación, muchas cosas que podríamos seguir conversando y que me interesan muchísimo. A mí me gustaría pedirte la última cosita, así como por regalona nada más. Si tienes alguno de los haikus dedicados a los planetas, los tendrás por ahí. Aquí hay, sí, está, seguridad. ¿Y me puedo Sí. poner autorreferencial? No, no son. No, No me son. puedo poner yo autorreferencial y pedirte Bueno, uno, claro, sí, si es que tienes de Neptuno, que es mi planeta regente. ¿qué te parece? ¿Qué te Así, parece? Eso mismo te pregunto yo a ti. ¿Qué te parece? totalmente, te tocó. Estaciones antes. Días dorados, sol oblicuo de otoño y sombras largas. Noche de invierno, el rebaño se abriga, un alma vela. Lluvia en septiembre, dos gorriones caídos y un arco iris. Calles vacías, Montevideo en verano, sudan las manos. Planetas. Mercurio heraldo de ciberpiés con alas, ven, corre y cuenta. Venus contempla nacer en el amor su perla azul. Marte guerrero, testosterona y sangre fue tu legado. Saturno espía,
al que orbiten los límites de sus anillos. Neptuno en sueños, con su tridente empuja quimeras y arte. Plutón, misterio de pulsiones profundas, un día estalla. Lunas. Luna de plata, noche clara de invierno, brilla la escarcha. Luna amarilla, Acapulco memories, viejos placeres. Liviana luna menguante del otoño, huele a magnolias. La luna llena, otra noche de insomnio, tienta el abismo. Y no hay más. Alfredo. No hice ninguno de Júpiter, hice uno pero no lo quise poner para vengarme contra Júpiter. Me hizo tantas cosas, el gran benefactor, pero lo tengo tan complicado, tan cuadrado, que la poca suerte que tuve siempre, bueno, pues no puse ningún, ¿cómo se llama? Júpiter es el planeta que agranda todo, ¿no? Magnifica todo. Es el gran benefactor, todo lo mejora todo. Dependiendo, si estás con rabia también te la magnifica, si estás, claro. No, porque él es muy bueno, Mercurio y Venus son, Júpiter y Venus son los benefactores, ¿no? Nunca te van a hacer mal. Ahora, el mío está tan complicado que dije, no, escribí, pero no está, no sale. Alfredo, un gusto realmente esta conversación. Agradezco mucho, de nuevo, sobre todo tu cercanía, tu franqueza, el carácter llano, poco pretencioso, con todo lo que yo sé que además tú eres, poéticamente, académicamente, humanamente. Tengo el gusto realmente de poder conversar contigo y todos nosotros escucharte. Y agradecer nuevamente la generosidad para aceptar esta invitación y la posibilidad también de escuchar poemas que están inéditos todavía, otros que has escrito a lo largo de una vida, o que tus yoes han escrito y donde te vemos reflejado en estas parcelas que nos componen a cada uno de nosotros. Por todo eso, yo les agradezco a ustedes. Desde el comienzo les dije que yo me siento confortable, cómodo con ustedes, porque somos colegas, de manera que, y Edson además es poeta, de manera que me siento muy, muy bien con ustedes, y esa cosa llana de colegas que se sientan a charlar sobre el tema que tienen en común, que son las letras. Bueno, pues es algo tan normal, que fluye tan normalmente, que solo puedo agradecerles. Muchísimas gracias. Nosotros a ti. Espero que no te hayamos cansado tanto, porque te estuvimos leyendo harto y sí, exigiéndote ahí. Y, bueno, sí, hablamos mucho. Sí. La voz de los viejos. No, los viejos sufren de reflujo y se crea un tema ahí, como que dice la médica, laringogástrico, que te perjudica la voz. Es curioso, es interesante. Por eso los viejos en general tienen voz más fina, como la tengo hoy, y en general es un poquito más gruesa. Pero hoy la tengo bien atacada del temita, del reflujo laringogástrico al que menciona mi médica. No, pero el reflujo no es una cosa que tenga necesariamente relación con la edad. No le exageremos tampoco, no metamos ahí a Júpiter. No, la edad te ensancha, sabes que la edad te ensancha el esfínter entre el estómago y el esófago. Los años te lo ensanchan y ahí hay que tomar mucho cuidado. Por ejemplo, ahora de noche yo no como. Yo desde que tengo el reflujo estoy más flaco y tuve un ataque feo, ¿no? Una semana atrás, porque comí no sé qué, que me hizo mal y fue fatal. El reflujo es que complicado, ¿no? Sí. Pero te ves muy bien. Te ves muy bien. Gracias a Dios, yo me siento muy bien, especialmente con ustedes. Gracias, María Luisa. Alfredo, yo espero realmente tenerte por Concepción presencialmente. Hace tiempo que no voy a Chile, me encantaría ir a Concepción. Ay, a mí me da ganas de... Yo fui a Valdivia.
Sí. Debe ser impresionante. Tengo una, mira, antes de que me muera, si es que Neptuno me da posibilidad, a ver si es que logramos reunir a un grupo de poetas queridos acá en Concepción. Sería un lujo y un gusto tenerte acá, realmente. Pues de mi parte también será un placer infinito. Y ya muchísimas gracias de antemano. Alfredo, Un un abrazo, gran, mi gran querido. beso. Sí, Hasta prontito. Chao, chao, sí, Edson, un beso, Susana. gracias. Muchas gracias a todos los presentes también a esta conversación y diálogo con el poeta uruguayo Alfredo Fresia, y nos juntamos nuevamente ya en diciembre para cerrar el año en un próximo diálogo con la poesía actual. Muchísimas gracias, Alfredo, de nuevo. Despido a todos los presentes. Chao, Saludos a todos. gracias. Chao, chao, chao.